Y déjenme saludar a la querida Nancy Flores porque mucho tendrá que aportar con sus comentarios y opiniones a esto de la respuesta de Norma Piña al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sorprendió la velocidad con que responde Norma Piña y dice, va, ahora veo que se le vienen encima los que la defendían por buscar este acuerdo con el presidente. Querida Nancy, buenas noches, ¿cómo estás? No te escucho, querida, no te escucho, perdón, Nancy. Buenas noches, Vicente, ahora sí me escuchas. Te escucho perfecto, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias y saludos también a la mesa anterior. Estaba yo aquí muy divertida con todo lo que estaban diciendo, y sobre todo esto de que a veces pues piden derecho de réplica en realidad para atacar, ¿no? Que es un poco también lo que le pasa muy frecuentemente al presidente López Obrador. Y justo estuvimos hoy, Vicente, en la conferencia matutina del presidente y le preguntábamos pues sobre esto que nos han dicho abogados constitucionalistas de que existe una invasión del Poder Judicial, particularmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al legislativo, bueno, también al ejecutivo, pero eso no lo preguntamos, nada más preguntamos el tema de esta invasión al poder legislativo, porque la Corte pues ha tenido esta, digamos, esta forma sistemática de actuar, de echar abajo las reformas o las nuevas legislaciones que buscan, pues de alguna manera, ir fortaleciendo al estado de bienestar. Y eso, pues, ha tenido bastantes repercusiones importantes hasta el punto de que se haya planteado ya la necesidad del llamado Plan C. Y pues le consultamos al presidente porque estos abogados constitucionalistas, pues lo que nos han dicho a la revista Contralínea y también a esta mesa de investigación Contralínea sin Censura, pues es justamente que existe esta pues invasión, ¿no? O sea que no necesariamente es legítimo y mucho menos legal lo que está haciendo la Corte y que en el caso particular de los fideicomisos, pues sí iba a existir un posible conflicto de interés cuando ellos pues estuvieran fallando a su favor para que estos fideicomisos no se acabaran, o sea, no fueran extintos, sí. Y ya se volvió todo un enredo, ¿no? Esto del Poder Judicial y de los fideicomisos. Primero, vamos a defenderlo con uñas y dientes, que no se pase en la Cámara de Diputados y en el Senado, algo que no pudieron evitar y se pasó. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el presidente propone esto, Norma Piña dice adelante y ahora un juez del Poder Judicial de la Federación resuelve que los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial no se regresen a la tesorería. Vaya relajo, vaya enredo, Nancy. Sí, Vicente, y fíjate que todo esto se da en un contexto en el cual, pues justamente ese iba a ser la tónica de la Corte. O sea, la Corte estaba dispuesta a echar abajo esta decisión del Congreso, porque además es una decisión que se toma en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores por mayoría simple. ¿Cuál es la mayoría simple? La que tiene Morena y sus partidos aliados. Y en ese sentido, pues a mí me parece que aunque llega este fallo de este juez, pues al final ya no va a tener repercusión, Vicente, porque ya la titular, la presidenta del Poder Judicial de la Federación, que es al mismo tiempo presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, ya señaló en este oficio que se acepta que este dinero pues transite hacia apoyos directos para el pueblo de Guerrero, particularmente para toda esta zona devastada por el huracán Otis, empezando por el caso de Acapulco, pero pues no es limitativo a Acapulco. Y todo esto, lo que va a suceder con, por ejemplo, este fallo que mencionas,
es que se va a echar abajo, o sea, ya no va a importar porque aquí ya se habla de decisiones de Estado. Es el Estado mexicano respondiendo a una emergencia. Y de ahí también, pues resulta interesante revisar todo lo que pasó este día, porque además, como bien dices, todas las cosas estuvieron sucediendo a lo largo de este día. En la mañana viene la propuesta del presidente López Obrador indicando que el poder judicial, particularmente ministros y ministras, pudieran tomar la decisión de que este dinero que de por sí iba a regresar a la TESOFE, pues fuera destinado a los damnificados. Después viene Norma Piña con este oficio que ya envía, donde dice que queda pues prácticamente atenta a el camino o digamos el conducto para ir aterrizando esta idea, pero que sí, o sea, que el Poder Judicial admite o acepta que va a tener que actuar como una institución del Estado mexicano ante una emergencia mayúscula como es esta devastación que causó el huracán Otis, y posteriormente viene ahora sí digamos, este beneficio judicial para impedir que los dineros, que estos 15,000 millones de pesos, sean transferidos a la tesorería de la Federación. Este dinero que todavía está en poder de los 13 fideicomisos que extinguió el poder legislativo. Pero me parece que ya, o sea, esta última decisión judicial queda por debajo de una decisión mucho más grande, que es justamente la que toma la titular del Poder Judicial, que es Norma Piña, ante una, digamos, una situación que ya rebasó el discurso, la narrativa de que este dinero era para beneficio de los trabajadores. Ya quedó claro que era para privilegios. Y en segundo lugar, el presidente les hizo al mismo tiempo dos propuestas. No hay que olvidar que dijo, bueno, una es que estos 14,000, 15,000 millones de los fideicomisos se transfieran para damnificados. Y la segunda propuesta presidencial era que si no aceptaban esto, entonces dejaran de violentar el artículo 127 constitucional que prohíbe a los servidores públicos ganar más que el presidente de la República, y en este caso, pues todos sabemos que ministras, ministros, consejeros de la Judicatura y también magistrados y magistradas del Tribunal Electoral, pues ganan más que el presidente. Entonces, ¿qué hicieron? Digamos que el camino más fácil era admitir lo que ya había sucedido en el legislativo, que es que este dinero de los fideicomisos sí pase a damnificados y no se toquen sus privilegios directos. Es decir, la cúpula del Poder Judicial sigue protegiéndose entre ellos mismos. Ellos saben que no se pierde gran cosa por los fideicomisos porque en realidad no estaban sacando dinero los fideicomisos, como el propio diputado Ignacio Mier lo demostró cuando utilizaba esta frase de solo hacen sudar a los fideicomisos, es decir, el dinero que se gastan es el dinero que se produce como intereses por la especulación financiera. Entonces, me parece que ya es muy claro el camino. Norma Piña acepta a nombre del Poder Judicial de la Federación y ya no hay vuelta atrás. Este dinero va a ir para los damnificados de Acapulco. Ahora prepárate para la andanada contra la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. He mencionado que Javier Lozano, conocido en el bajo mundo de las redes sociales como el saco de pus, en el bajo mundo del panismo, ya anda mentando madres. Germán Martínez, seguramente veías y escuchabas lo que proyectaba. Damián Cepeda. Imagínate cómo están las cosas. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se une a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, aceptada por Norma Piña, para que el dinero de 13, 14 de fideicomisos extintos se destine a apoyar a damnificados por Otis en Acapulco. Ahora, los que tanto fueron señalados de atacar a Norma Piña están defendiendo a Norma Piña, y los que la defendían por querer llegar a este acuerdo o anunciar este acuerdo, Norma Piña, serán los que la ataquen. Una locura lo que estamos viendo, Nancy Flores.
Me parece a mí que una jugada maestra del presidente López Obrador. O sea, al presidente López Obrador podrán endilgarle cualquier cosa, pero lo que no pueden decir es que no hace política. O sea, el presidente López Obrador hace política. ¿Y qué hizo con este tema de los damnificados? Acorralar al Poder Judicial. O sea, ya se habían desenmascarado, Vicente, como personas digamos, que solo ven su beneficio personal, no querían atender el tema de los niños y niñas en situación de pobreza. Se hablaba que estos 15,000 millones, pues alcanzarían para 2 millones de becas para niños y niñas pobres. Y los ministros de la Corte no querían soltar ese dinero, se estaban aferrando demasiado. Pero ya el tema de una emergencia del nivel que se está viviendo en Acapulco, ya no pudieron contra eso. O sea, ahí sí ya no fue posible para ellos, pues decir que no. El propio presidente decía, imagínense que digan que no van a contribuir. Y después el presidente mismo señalaba, pero pues que el pueblo de Acapulco y el pueblo, digamos, de Guerrero, todas las regiones afectadas, porque no solo es Acapulco, que no se preocuparan porque el poder ejecutivo iba a tener recursos por estos planes de austeridad, etcétera. Entonces, me parece que es una jugada maestra del presidente López Obrador. Haber lanzado esta propuesta, este reto al Poder Judicial. El Poder Judicial ya no tenía mucha manga ancha para dónde hacerse y por supuesto que están muy enojados, sobre todo los ultraconservadores o ultraderechistas, entre esos, pues a estas personas que has mencionado, Vicente, porque ellos tenían una narrativa en la cual la Corte era fundamental. La Corte estaba, pues de alguna manera, oponiéndose prácticamente a todas las propuestas del presidente López Obrador. Recordar que incluso se filtró este video de Norma Piña diciendo que el silencio no significaba que ellos no estuvieran actuando para defender supuestamente, o los más bien, mejor dicho, para defender los supuestos derechos de los trabajadores del Poder Judicial en referencia a los fideicomisos. Es decir, Norma Piña tenía un frente muy claro con sobre todo grupos panistas. De hecho, había ya información, el propio presidente López Obrador lo dio a conocer, de que Santiago Krill y quien también lo hizo muy público fue Margarita Zavala, iban a estar al frente de esta defensa de los fideicomisos de la Corte. Entonces, digamos que esa sola propuesta implica varias cosas, Vicente. Uno, que se desactiva el conflicto en el Poder Judicial, es decir, ya no hay materia para que se extienda un poco más esta huelga o este paro nacional del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Ya no hay forma de que esto continúe porque su jefa, Norma Piña, ya dijo que los dineros del fideicomiso, de los 13 fideicomisos, perdón, se va a ir a este tema. Entonces, ahí ya se desactivó uno de los varios conflictos. Por otra parte, los ministros y ministras ya no van a incurrir en este conflicto de interés de pelearse y volver a invadir al poder legislativo al echar abajo esta decisión de la extinción de los fideicomisos. Y por otra parte, se desactiva una bandera de la derecha de supuesta defensa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Poder Judicial. Ya no pueden decir que hay una intención de dañar, de perjudicar al Poder Judicial, porque el Poder Judicial está aceptando que este dinero se vaya a este propósito de salvar o más bien rescatar a los damnificados del huracán. Entonces, si te das cuenta, son varios puntos que con una sola propuesta logran pues desactivar muchos temas que estaban ahí en la agenda, sobre todo del conservadurismo. Pues vaya cosa. Ahora, pues a que regrese ese dinero
a la federación, a ver qué dice el presidente mañana en la conferencia matutina. Seguro estoy que le pedirá también que proponga su propia alternativa a la ministra presidente Norma Piña, porque el presidente también fue generoso al decir, ustedes formen parte de la evaluación, ¿no? De que termine entregado este dinero donde tiene que entregarse, no solamente nos vamos a llevar el dinero y se acabó, también los ministros, si así lo deciden, formarían parte de este grupo, proceso evaluador para que se entregue este dinero, Nancy. Sí, la propuesta también es muy interesante porque dice el presidente que haya representantes de los 3 poderes, es decir, del Ejecutivo, que ya va a tener el dinero en la tesorería de la Federación, el Legislativo, que es el que ejecutó la extinción de estos fideicomisos, incluso dice pudiera ser la Auditoría Superior de la Federación, que es este órgano, este máximo órgano de fiscalización que tenemos en el país y que pudiera dar, digamos, de alguna manera certidumbre de que este dinero se va a utilizar en lo que este comité acuerde y por supuesto dice el presidente que estén también los ministros y ministras de la Corte. Ellos, digamos que lo que les compete, lo que es de su competencia es justamente decidir si son los 11 ministros los que participan en ese comité, si será una representación a través de un ministro, si será 5 ministros, no lo sabemos, o si quedará asignado a una de las 2 salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Digamos que eso será su competencia, pero de entrada se entiende que digamos, esta aceptación de Norma Piña sobre el futuro de este dinero es justamente consensuada. No se puede entender de otra manera, Vicente, esta circunstancia, porque Norma Piña, por mucho que sea la presidenta del Poder Judicial de la Federación, no toma las decisiones sola. Ella proviene de un órgano colegiado. Entonces, ya también la presión que sentía este órgano colegiado por incluso, pues lo vimos en la propia conferencia con estos números de las encuestas que desarrolló creo que fue Encol o no me acuerdo cómo se llama esta encuestadora, pero que publicó el diario El País, pues como la gente no tiene confianza en ese poder, no cree que esté gastando el dinero que realmente merece, sino que sí piensa que hay un exceso de gastos y que por supuesto no se ajustan a la austeridad y todo lo que vimos de datos duros en torno a la falta de confianza en el Poder Judicial. Y a esto se suma, pues, que tampoco han tenido un respaldo, pues, mayúsculo, ¿no? Ellos dejan de elaborar por manifestarse a favor de sus fideicomisos y el país no se cae, Vicente, o sea, el país continúa, ellos podrán creer que son un pilar, pero al final el país no se cayó. Entonces, me parece que ya ellos mismos no pueden rehuir a la realidad y la realidad les está diciendo que están del lado equivocado y ahora pues Norma Piña se aparta de todos estos intereses del conservadurismo de la derecha, entiende que su papel en este momento es de aliarse al Estado, porque el Estado necesita de todas sus instituciones y no que unas jalen para un lado y otras para otro lado. Entonces, convoca esta emergencia que se está viviendo en Acapulco, en toda esta región, Coyuca de Benítez y todas las áreas que fueron afectadas por este huracán Otis y pues se responde a la altura, digamos, de las circunstancias. Veremos hasta qué punto también, porque también hay que recordar que muchas cosas se dicen que sí, luego que no, y luego que fue una interpretación errónea de sus palabras, etcétera. Pero por lo pronto, todo parecería indicar que sí, este dinero va a ayudar a los damnificados. Así es, y por cierto, hablando de la derecha en la política, la derecha en los medios,
A ver qué dicen mañana las primeras planas de los periódicos. Ya ves que hoy ha visitado Acapulco el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos entendido que salió de Palacio Nacional en su yeta por ahí de las casi 3 de la tarde, rumbo a las 3 de la tarde, y sobrevoló en helicóptero, también tengo entendido así, sobrevoló en helicóptero la bahía de Acapulco y otras zonas afectadas en un helicóptero de las Fuerzas Armadas, y a ver si mañana no dicen, fue a Acapulco, pero no se bajó del helicóptero. Ya ves cómo está la cobertura, mi querida Nancy, que por cierto, no te he preguntado qué piensas no sé cuál mentira ha sido la más grotesca, pero es impresionante cómo se le está dando cobertura a algo tan delicado y tan doloroso, ¿no? Definitivamente, Vicente, es lamentable el papel que están jugando algunos medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación corporativa, y sí, o sea, no hay mucho que esperar realmente también de estas coberturas, o sea, es muy probable que sí venga este tipo de señalamientos, porque a ellos no les gusta absolutamente nada, si va en helicóptero, que porque va en helicóptero, si va caminando, que por qué va caminando, que solo va para la foto, que está fingiendo, que ni siquiera llegó, en fin, o sea, todo les parece mal, pero se entiende por qué. Estos medios están muy enojados con el gobierno del presidente López Obrador, no solo porque ha reducido en más del 50% la publicidad gubernamental, y que era una de las vías de financiamiento, sino también porque les ha cortado los negocios. Vicente, aquí en esta mesa de investigación contra líneas sin censura hemos traído temas donde se revelan los negocios que tenían estos medios de comunicación, algunos vinculados directamente, por ejemplo, con Genaro García Luna, otros de esos medios, además, pues con digamos, este perfil de generar otras contrataciones a base de, pues, no te pego si me pagas, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Pues concretamente a los casos más recientes que hemos traído, estas contrataciones para la construcción de cárceles o la construcción de hospitales que estaban pues realmente muy, digamos, sobregirados los montos. En el caso de los hospitales, pues tú lo recordarás bien, Vicente, se documenta cómo estaban en 1,800% por encima del costo real. Y ahí había un medio de comunicación que participaba, el Grupo Imagen. El Grupo Imagen, a través de una de las empresas de Olegario Vázquez Aldir, que se llama Prodemex, pues tenía esta contratación de hospitales. Entonces, se les ha ido retirando todo este tipo de contratos, están muy, muy enojados por eso, y además ellos mismos pertenecen pues a este grupo de intereses creados, el grupo empresarial que estaba acostumbrado pues a tomar las decisiones importantes, a zarandear, que no se nos olvide, a los presidentes de la República, como ocurrió en su momento con un directivo de OHL, si no me equivoco, con el presidente Peña Nieto, que ahí lo tenía zarandeando en un acto público. Entonces, pues estos medios de comunicación se alejan totalmente del deber ser del periodismo. Ayer lo hablaba con Paco Cruz de cómo el deber ser del periodismo pues es precisamente convertirse en una herramienta para ejercer el derecho humano a la información. Este derecho es base de la democracia y al mismo tiempo es base o más bien es llave para acceder a otros derechos humanos, porque con información uno ejerce y exige sus
los demás derechos. Si tú no tienes conocimiento de que tienes derecho, por ejemplo, a la salud, a la educación, al medio ambiente sano, al agua limpia, a la vida, a cualquier derecho humano que se nos ocurra, a vivir una vida libre de violencia, pues no tenemos la capacidad de exigirlos y tampoco sabemos cómo ejercerlos. Entonces, estos medios sistemáticamente acaban violando esos derechos humanos, acaban siendo cómplices de dictaduras, como lo que hemos vivido en los años pasados, o más bien en los sexenios pasados, con el PRI y el PAN, o sea, donde se nos imponían las propias autoridades. Me parece que sí, ya cuando uno piensa, es que los medios ya no pueden llegar más bajo, llegan más bajo y cada vez creo yo que cavan una tumba de la que no van a poder salir, porque sí es verdad, pueden manipular a un sector de la sociedad, un sector que sea ignorante o que no tenga las herramientas necesarias para comprender la realidad, o un sector que está plagado de intereses por supuesto corruptos, o un sector que carece de información y que su única vía de informarse, o más bien de desinformarse, es precisamente a través de estos medios. Eso sí va a seguir pasando, pero cada vez en menor medida, porque la gente no es tonta, y decir que desde hace muchísimo tiempo, o sea, no es nuevo la crítica a los medios. Acuérdate, Vicente, que incluso hay una canción del grupo Molotov que decía que no te haga bobo Jacobo. Y había muchas manifestaciones antes de la época de las redes sociales, donde la gente iba con una caja de cartón y decía apaga la caja idiota, o donde reclamaban a las televisoras pues por su papel de promover estereotipos o de promover discriminación, etcétera. Entonces, todo eso ya existía. Y eso se ha venido profundizando, esa crítica de la sociedad hacia los medios se ha venido profundizando, pues porque ahora ya hay mucho más formas o más vías de acceder a informaciones alternativas, a conocer, digamos, otra manera de hacer contenidos para medios de comunicación, y entre esas otras maneras pues surge también estas propuestas de periodismo independiente, y me parece que con eso pues ya la gente pues no se va a dejar timar tan fácilmente. Y es indignante, o sea, al final acaba siendo indignante este papel de algunos que venden su conciencia al mejor postor y que solo son farsantes, no son periodistas. Ya no podemos llamar periodismo a lo que viola la ética periodística, y me parece que muchos de los contenidos, si no es que la mayoría de los contenidos de muchos grandes medios o medios corporativos no son contenidos periodísticos, son propaganda, son publicidad, pero no es periodismo. Dos cosas, si me permites, para cerrar, hablando de periodismo, a ver qué cobertura se le da a esta decisión que toma el gobierno de Bolivia, Nancy, de romper relaciones con Israel ante lo que está ocurriendo allá en la Franja de Gaza, en este conflicto que toma tintes pues catastróficos, dolorosos para la humanidad. El gobierno de Bolivia que encabeza el presidente que además ha estado confrontado con el líder Evo Morales, Lucho Arce, anuncia así en conferencia de prensa el rompimiento, y esto viene después seguido por declaraciones importantes de Brasil, Colombia y Chile. Vamos a ver qué cobertura se le da. Ponme, por favor, Mario, las declaraciones en Bolivia acerca de este rompimiento con el gobierno de Israel.
Hemos convocado a esta conferencia de prensa teniendo en cuenta el conflicto, la crisis que se está desarrollando en el Oriente Medio, fundamentalmente en Israel-Palestina, y en ese sentido nuestro país, desde que se ha desatado el conflicto el 7 de octubre, ha hecho 2 comunicados oficiales sobre el tema de Palestina, el 18 de octubre último, el 7 de octubre al inicio del conflicto, y en ese sentido Bolivia decidió romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Tomando en cuenta estos antecedentes, vamos a comunicar de manera oficial por los canales diplomáticos establecidos entre ambos países precisamente esta comunicación consecuente con los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas, los derechos a la vida, la paz, la libertad, el rechazo a todo tipo de tratos crueles, inhumanos y degradantes establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho internacional, así como el derecho internacional humanitario, en el marco de su posición principista de respeto a la vida, ha tomado la determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza y la amenaza de la paz y la seguridad internacionales. Bueno, eso es lo que dicen en Bolivia. En Chile, el presidente Gabriel Boric dice: ante las inaceptables violaciones del derecho internacional humanitario en que ha incurrido Israel en la Franja de Gaza, como gobierno de Chile, hemos resuelto llamar en consultas a Santiago al embajador de Chile en Israel, Jorge Carvajal. Chile condena enérgicamente y observa con gran preocupación que dichas operaciones militares, que a estas alturas de su desarrollo comportan un castigo colectivo a la población civil palestina en Gaza, no respetan normas fundamentales del derecho internacional, como lo demuestran las más de 8,000 víctimas civiles, en su mayoría mujeres y niños. Nada más para irnos entendiendo, cuando llaman al embajador de tal o cual país es porque está a punto de escalar o podría escalar un conflicto diplomático que terminaría en el rompimiento de relaciones. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, hace lo mismo que Gabriel Boric. Dice: he decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino, no podemos estar allá. Y a esto habría que también sumarle, y ya solo como comentario, Nancy, que Brasil llama ya abiertamente un genocidio lo que sucede en tiempo real. Latinoamérica, o al menos algunos de los gobiernos de Latinoamérica, poniendo el ejemplo a nivel mundial, pero te digo, a ver qué cobertura hacen los medios, en su mayoría controlados por la derecha, por el conservadurismo. En fin, mi querida Nancy, un comentario, si así lo consideras, sobre este tema. Vicente, es muy importante esta decisión que toman estos gobiernos para visibilizar algo que pues ya es intolerable para la humanidad, que es abiertamente un genocidio. Nosotros lo hemos platicado. Vicente, esto no puede ser llamado un conflicto, no se puede llamar una guerra, es un abierto genocidio. Ya las propias instancias de Naciones Unidas han advertido, sobre todo la UNICEF, del daño que está causando a la infancia, sobre todo por la cantidad de miles de niños y niñas que han muerto en esta franja de Gaza, y sobre todo pues que se trata de vidas totalmente inocentes que se truncan por las ambiciones de un país que no tiene la razón y que además está incurriendo en crímenes de guerra. A mí me llama mucho la atención en este contexto que la Corte Penal Internacional guarde silencio. Esa Corte Penal Internacional que a todas luces sigue siendo una corte negra,
¿no? Que siempre busca con intereses políticos incidir, sobre todo en el continente africano, que incluso buscó incidir con estos mismos intereses en el conflicto Rusia-Ucrania, pero que guarda silencio en torno a esto cuando ya debería de estar Netanyahu siendo llamado a cuentas, pero no siendo llamado como a ver qué opina, sino sentarlo ya en el banquillo de los acusados y sobre todo juzgarle por los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad que está cometiendo, todas estas atrocidades impensables. Y ya lo que diga la prensa también me parece que ha quedado muy exhibida. Recordar que hace algunos días o semanas la BBC tuvo que recular en la forma en cómo estaba cubriendo este genocidio. También ha habido muchos reclamos a CNN por esta falta de cobertura ética. En fin, o sea, lo que tenemos que reconocer los seres humanos es que los medios corporativos que controlan las narrativas, que controlan la forma en cómo se conocen los hechos más graves, tienen intereses, han convertido a la información en una mercancía y eso lo que significa es que ya no ve más por el derecho humano a saber, sino que ve por la rentabilidad de la propia información y eso significa quién puede pagar por que se difunda tal o cual información con independencia de que sea real o sea ficticia, es decir, que sea falsa, o quién puede pagar porque esa información no se conozca, porque esa versión de la historia quede anulada y silenciada. Y eso es lo que ha pasado con esos grandes medios, entonces no me sorprendería que acusen a estos países, como en su momento también se trató de señalar a algunos deportistas de ser parte del terrorismo, ¿no? Como el caso de Benzema, que alzó la voz, en fin, o sea, esto va a pasar de parte de gobiernos de derecha y de gobiernos hegemónicos y también de los medios que apoyan esas mismas formas de gobernar y que apoyan también a la industria bélica por encima de lo humano, porque esto ya ni siquiera es humano, lo que está pasando es totalmente deshumanizado, es terrible, es atroz, nos debería de indignar a todos, Vicente. Y más bien nosotros a partir de esto que estamos viendo en el ámbito internacional, particularmente en este genocidio y en el ámbito local con todo lo que tiene que ver con esta tragedia del huracán Otis, pues generar un criterio que nos norme de aquí en más a quién vamos a destinarle nuestro tiempo para escuchar, a quién vamos a darle la credibilidad que requieren los medios informativos o de los medios de comunicación. Y si ya es sistemático estar viendo que incurren pues en estas faltas graves a la ética periodística, en estas violaciones sistemáticas al derecho humano a la información, pues entonces empezar a tomar decisiones, Vicente, porque estos medios no van a cambiar, no van a entender que esta no es la forma de cubrir los hechos noticiosos si no existe una reacción social, si no empiezan a perder anunciantes porque ya no tienen audiencia. Esa es la única manera de cambiar lo que está pasando y, por supuesto, hacer reclamos como en su momento la propia BBC vivió a las afueras, tanto que tuvo que salir y ofrecer disculpas y cambiar la forma en cómo estaba cubriendo este genocidio, pues porque ya es intolerable también para otras sociedades que los medios quieran vernos la cara, eso ya no es sostenible y hay que demostrárselos. Digamos, el único camino para que estas cosas cambien. Así es, y para cerrar, Nancy, si me permites preguntarte, le hiciste un planteamiento al presidente sobre este caso, una suspensión de un personaje cercano a Claudia Zavala,
por tergiversar, mentir, hacer chanchullo y buscar que literalmente se tumbaran las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador al ponerle palabras que él no dijo en aquel caso de presunta violencia en razón de género en contra de Xóchitl Gálvez. Ahora, pues la pregunta es ¿a dónde va a terminar esta investigación? Porque el propio presidente dice, las órdenes vinieron de arriba, en referencia a Claudia Zavala, quien encabeza la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, una comisión que es la más anti-López Obradorista, si me permiten la expresión, querida Nancy. Sí, Vicente, también me parecía importante consultarle acerca de este tema, que es digamos que es un tema que viene desde la semana pasada, el 23 de octubre, cuando el órgano interno de control comunica esta decisión, pues de suspender al menos de forma temporal a este pues ex servidor público, yo creo que esa es la forma correcta de referirnos a él, que estaba en la unidad técnica de lo contencioso. Su nombre es Manuel Alberto Cruz Martínez y pues se le atribuye a este personaje haber tergiversado intencionalmente las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador para beneficio ni más ni menos que de Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez se había quejado de que el presidente López Obrador había incurrido en violencia política de género al exhibirla en varias mañaneras, pues como lo que es, ¿no? Una persona que debería de estarnos explicando cómo generó su fortuna, en vez de decirnos que la hizo por vender gelatinas y venir desde abajo y ser indígena y luchar, ¿no? Echarle ganitas. No, pues no, o sea, y aquí lo que hizo el INE a través de esta comisión de quejas y denuncias que mencionas, que es la que encabeza Claudia Zavala, pero también donde, y hay que decirlo, donde están otros dos consejeros, que es Rita Bel López Vences y también Jorge Montaño Ventura. Estos tres comisionados, a partir de esta tergiversación intencional de las declaraciones del presidente López Obrador, lo que hacen es sancionar al presidente, decirle que incurrió en violencia política de género y en función de ello ordenarle que bajara varias conferencias. Fueron más de 5 conferencias las que se le obligó a la presidencia de la República a bajar de redes sociales, y esto pues en una clara censura. No olvidar que al presidente también se le prohibió hablar de Xóchitl Gálvez, estar refiriéndose a esta señora a grado tal que el presidente ya no sabía si decirle senadora, señora o cómo demonios se iba a referir a Xóchitl Gálvez en sus conferencias matutinas. Finalmente el presidente pues dejó de abordar este tema, y nosotros lo que queríamos saber es si al presidente se le comunicó de forma oficial esta decisión, sobre todo si el INE ya había echado para abajo esa decisión que claramente es indebida porque surge de la tergiversación intencional de sus declaraciones. Es decir, es un montaje, Vicente, esto es un montaje del INE para sancionar al presidente de la República y al mismo tiempo censurarlo, y esta censura lo que significa también es una violación al derecho humano que tenemos todos y todas. Sí, es nuestra intención informarnos o escuchar esta conferencia mañanera. Entonces, bueno, el presidente López Obrador claramente dice que él observa que este exfuncionario del INE no es el cabecilla de esta maquinación, evidentemente, ¿no? Este montaje no pudo haber salido de un funcionario menor, es lo que advierte el primer mandatario, y señala que desde su punto de vista, o es su opinión, que esto ha de haber sido una orden de Claudia Zavala, y por supuesto yo agregaría a esto que también los otros dos consejeros, Rita Bel López Vences y también Jorge Montaño Ventura,
tienen responsabilidad. Entonces, bueno, el presidente también ya, digamos que un poco pasando la página, dice, pues ya, o sea, lo bueno que no cancelaron la conferencia matutina para siempre y en todo caso se hubiera hecho a las 2 de la mañana. O como dicen también los de este programa tan chistoso de Operación Mamut, ¿no? La nocturnera, o sea, ya ahora no vamos a tener la mañanera, sino la nocturnera. Entonces lo hace un poco en tono de mofa, pero en realidad a mí me sigue pareciendo preocupante esta actitud de estos órganos que siguen estando capturados por intereses de la derecha, sobre todo intereses conservadores, y que están dispuestos a violentar la ley, a caer en un montaje tan burdo como este y salirse con la suya. Entonces, como tú bien dices, Vicente, esta investigación debería de irse más a fondo y no romperse, pues así como se dice coloquialmente, por el hilo más delgado, sino más bien sí revisar la responsabilidad de los consejeros electorales que forman parte de esta comisión de quejas y denuncias. Mi querida Nancy, cerremos esta mesa de investigación contra Líneas Sin Censura TV con lo de siempre, con la invitación para esta audiencia para que Amor con Amor se pague, para que los lean, para que los vean, para que los escuchen ahí en los esfuerzos que realizan, Nancy. Te agradezco mucho, Vicente, y pues sí, aprovecho para hacer nuestro comercial. Estamos en www.contralinea.com.mx. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok como Contralínea y en Spotify, Apple Podcasts y iVoox como Contralínea Audio. Nuestro programa de noticias es de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Facebook Live y también por YouTube, y a la 1 de la tarde, lunes, miércoles y viernes nos encuentran en nuestra mesa de contradebate también por esas redes sociales. Además estamos aquí en el canal de Sin Censura de lunes a viernes a las 8 de la noche y pues nada, invitarlos a que nos sigan en todos estos proyectos, pues porque aquí sí van a encontrar información de calidad, Vicente, además con nuestro compromiso que siempre es por la búsqueda de la verdad, la responsabilidad con la sociedad, la independencia y la honestidad. Claro que sí, mi querida Nancy, tú sabes que te admiro, que te respeto. Te mando un abrazo y nos vemos mañana en otra mesa de investigación contra Líneas Sin Censura TV. Que descanses. Un abrazo, Vicente, y también un abrazo a la audiencia. Buenas noches.